Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 1, donde dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El hecho de que Jesús levantara los ojos al cielo no prueba que Él y sus discípulos estuvieran afuera, como por ejemplo podemos observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 55, donde dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, con toda probabilidad, el grupito estaba todavía en el aposento alto. Así que levantar los ojos al cielo era la posición común al orar y también como apropiada por cuanto aquel a quien se dirigía tiene su trono en el cielo. Nótese la expresión de Jesús cuando dice: la hora ha llegado. Muestra una vez más que Jesús está consciente del hecho de que para cada episodio en el tremendo drama de la redención. Así que, por el contexto se puede notar que Jesús pensaba no solo en la hora de su muerte, sino en la de la consumación total de su ministerio terrenal, puesto que era muerte, resurrección, ascensión y coronación, y su ida al Padre. En el pensamiento de Jesús van juntos el sufrimiento, pero también la gloria consiguiente. La muerte de Cristo fue de tal carácter que su resurrección, ascensión y coronación tenían que seguirla. En consecuencia, la hora se está refiriendo aquí a los 4 eventos. Esta no fue la primera vez que Jesús se había referido a dicha hora. Nótese que la diferencia era que antes había dicho que todavía no había llegado, pero en cambio ahora había llegado, tal como señala Juan capítulo 7 versículo 30 y capítulo 8 versículo 20. También hay que considerar que esta hora era el momento de crisis. Era la hora en que el Hijo del Hombre concluiría sus labores llevando a cabo el sacrificio expiatorio único por el pecado del género humano. Por tanto, la hora de cumplir profecías, tipos y simbolismos era también la hora del triunfo sobre el príncipe del mundo, también la hora de descartar la antigua dispensación e iniciar la nueva. Jesús prosigue y dice: glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique a ti. El significado es: concede que por medio de mi ida total a ti, es decir, la muerte, la resurrección, la ascensión y la coronación, yo pueda ser glorificado y que tú puedas ser glorificado por mí. Así que Jesús es glorificado cuando se manifiesta el esplendor de sus atributos, ya que sin duda que en la cruz de Cristo y también en la corona vemos esta gloria. Pero también es necesario observar que en la cruz, vista como la consumación de toda la obra de redención por la que salva al pueblo el Hijo de Dios, manifiesta su profecía obediente, su amor infinito por los pecadores y su poder sobre el príncipe de este mundo. Esta obediencia de amor y de poder irradian gloria sobre sí mismo.
También lo hace la gratitud de la multitud salvada por el don de salvación eterna. Que este aspecto de la gloria no se olvida resulta claro por el versículo que sigue de inmediato, cuando dice: para que dé vida eterna a todos los que medites. Para que dé vida eterna a todos los que le dites. Sin embargo, no solo la cruz vista como la recompensa por el sufrimiento manifiesta su gloria. En el versículo 5 resulta claro que esto también está en la mente de Cristo. Entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué dice Jesús glorifica a tu Hijo? Respondemos porque en esa expresión tu Hijo hay un ruego maravilloso. El Padre, nótese, ama a aquel que es su Hijo unigénito, y lo ama con amor infinitamente tierno y profundo, amor desde la eternidad. Sin duda que le concederá la petición a su Hijo unigénito. Además, siendo el Hijo, ¿no era acaso el legítimo heredero? ¿Y acaso el Padre no le había hecho esas promesas al Hijo, como se puede observar en el Salmo capítulo 2 a partir del versículo 7? Así que cuando Jesús agrega: para que tu Hijo te glorifique a ti, muestra que su oración no es una oración egoísta, ya que Jesús desea ser glorificado para que por medio de esta gloria pueda glorificar al Padre. La cruz y la corona revelan no solo las virtudes del Hijo, sino también las del Padre. Aquí adquieren su plena expresión todos los atributos divinos. De entre ellos, seleccionaremos uno, como es la justicia del Padre, ya que si no hubiera sido justo, seguramente no habría entregado a su propio Hijo unigénito. Además, de no haber sido justo, no habría recompensado a su Hijo por su sufrimiento. Y también, por medio de las alabanzas de la multitud salvada, el Padre, al igual que el Hijo, es glorificado. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dites. Cuando el Padre ha darle al Hijo el poder para salvar a su pueblo, y el recompensarlo por esta tarea, lo glorifica, y esta acción armoniza con nosotros, en el cómo inicial, es decir, el don dado al Hijo, el don de autoridad sobre toda carne. Y esto resulta claro por el hecho de que los que se salvan provienen de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como lo enseña invariablemente el Evangelio de Juan, o sea, de Cristo mismo. La expresión toda carne es un hebreísmo que indica todas las personas. Realmente, la debilidad del hombre, tal como él es por naturaleza, no solo provienen los elegidos de todas las naciones, sino que al fin de reunirlos Jesús ha recibido autoridad sobre todo el mundo sin excepción. Nótese lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie reconoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y también el mismo Evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 28 y versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la raza humana es una unidad, y a fin de salvar a algunos de entre los de las naciones, aquel que los salva
debe tener absoluta autoridad sobre todos. Por tanto, la meta y designios de la expiación sean, sin embargo, limitados resulta claro de las palabras, cuando dice, para que dé vida eterna a todos los que le dites. Jesús piensa en todos los que le han sido dados, en el decreto eterno de elección, en cuanto al significado de vida eterna. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí tenemos lo que podría ser una definición de vida eterna, ya que muchos creen que este versículo es un paréntesis en el que Juan explica lo que él cree que es la vida eterna. Es cierto que sería un poco extraño que Jesús introdujera una explicación así en medio de una oración, y que además dijera Jesucristo en vez de mí, pero usa la tercera persona en los versículos 1 y 2. Pero sin embargo, lo extraño es que use la segunda persona y que Juan introduzca una explicación sobre la vida eterna. A estas alturas, después de haber usado ese concepto tantas veces a lo largo de todo el Evangelio. Por otro lado, cuando está diciendo conocer a Dios de forma verdadera, es mucho más que conocer el camino a la vida, ya que conocer en este versículo no significa conocer de forma plena o reconocer, sino aprender a reconocer. No se nos habla de un conocimiento perfecto, sino de un conocimiento en crecimiento continuo. Aunque sin embargo se puede pensar que esto es llevar demasiado lejos el uso del tiempo presente, pero sí que se puede estar de acuerdo con que Jesús debía de tener en mente un conocimiento que va aumentando y no un conocimiento que no es dado de forma completa de una vez para siempre. Nosotros muchas veces decimos, es una bendición y una inspiración conocer a tal y cual persona. Pero sin embargo, conocer a Dios es aún mejor, ya que conocerle nos transforma y nos introduce en una calidad de vida totalmente diferente, ya que la vida eterna es simplemente conocer a Dios. Durante todo este capítulo hay un énfasis especial en la idea de conocer y no tanto en la idea de creer, tan presente en el resto del Evangelio. Nótese que Jesús deja claro que solo hay un Dios, como menciona en Juan capítulo 5 versículo 44, y que Él es el Dios verdadero. Y no está hablando de conocer a un Dios, sino de conocer a aquel que gobierna el universo y lo hace de forma suprema. Y ese conocimiento está asociado con conocer también a Cristo. Por tanto, la única forma de conocer a Dios es a través de su revelación, y se ha revelado en su Hijo. Por más que lo intentemos, es imposible encontrar otra forma de conocer a Dios, ya que podemos conocer a Dios en aquel que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Estas palabras condicionan el sentido primario de la oración. Jesús había sido enviado por el Padre al mundo con una misión, una obra que debía de hacer hasta la consumación, es decir, sin que quedase nada de cuanto le había sido encomendado. Y nótese que viene no para ser servido, sino todo lo contrario, para servir. Y también
no desciende con la impronta gloriosa de su majestad divina, sino que cubre ésta con la ropa de trabajo que es su humanidad, bajo cuyo aspecto oculta la dimensión propia de la persona divina en la que subsiste. En esa operación de servicio, había recibido un programa de lo que tenía que hacer en el mundo. Mira al pasado y dice al Padre: se ha terminado, he completado, llevado a término todo cuanto me habías encomendado. Por tanto, no queda ya al siervo nada de cuanto se le había establecido que hiciese. Y este es el sentido primario de la oración: rendir cuentas, como siervo, ante el dueño que le había enviado. Y no es que Jesús como Hijo de Dios estuviese subordinado al Padre y no tuviese más remedio que obedecer, en cuanto estableciese para él, pero se sujetó voluntariamente a la obediencia desde su condición de hombre para obedecer y llevar a cabo cuanto debiera de ser hecho en el plan de redención. También, el gozo del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Además, no podía ser de otro modo, puesto que en la eterna planificación de la redención se había establecido cuanto Él había hecho, que sería revelado en plenitud por el Verbo encarnado. Tampoco no podemos olvidar que el Evangelio comienza con la presentación de Jesús como el Verbo eterno, que estando en el seno del Padre, es enviado al mundo para revelar sus palabras y hechos, lo que Dios había determinado, expresando en plenitud la mente del Padre en el cumplimiento de su misión redentora, tal como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Y poco tiempo después, el siervo entregaría su vida en la cruz, proclamando el final glorioso de la obra redentora con el grito triunfante de «Consumado es». Juan capítulo 19 y versículo 30. Así que ya no quedaba nada por cumplir. Nada podía añadirse. El resultado de la obra era ya definitivo y eterno. Todo ello tenía como propósito la gloria de Dios. A simple vista, el propósito principal era soteriológico, salvando al hombre, pero no puede desligarse que la salvación del pecador es una operación divina que tributa gloria y honra a Dios. La glorificación del Padre tenía lugar en la tierra, donde se ofrecía el sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. También, la gloria suprema de Dios consistirá en que, como dice por ejemplo en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que nuevamente se abre la dimensión de la glorificación del Padre, que comprende dos aspectos. El primero, el histórico en Cristo mediante la obra que realiza en la tierra, que tributa gloria al Padre. Y el segundo, el progresivo, manifestada en los salvos, que se produce como consecuencia de esa obra a lo largo del tiempo. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se vuelve aquí a tomar el pensamiento del versículo 29, ya que Jesús vuelve a pedir que el Padre lo glorifique. Ahora, piensa sobre todo en la recompensa de su obra mediadora. Y además, anhela ir a casa con el Padre. La gloria primera, que había sido su deleite antes de la fundación del mundo, es decir, del universo ordenado, nunca había estado ausente de su mente.
Durante todo su ministerio de sufrimiento, él, el varón de dolores, anheló volver a conseguir lo que por el interés de los pecadores había voluntariamente dejado de lado, es decir, el tranquilo disfrute de la presencia del Padre, sin mezcla alguna de sufrimiento. Pero lo que ahora pide es volver otra vez a la presencia misma del Padre para estar junto a Él. En relación con esto, Hebreos capítulo 2 y versículo 2 viene de inmediato a la mente cuando dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El significado es que sufrió la cruz para poder cambiarla por la corona. Y en cuanto al significado de la preposición en la frase junto a ti, es decir, en tu propia presencia, apenas si es necesario agregar que en este anhelo de gloria futura, como señala Juan, capítulo 17, versículo 5, o de gozo futuro, como dice Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, no hubo ni vestigio de un simple egoísmo, como señala Juan, capítulo 17 y versículo 1. Ahora bien, claro está que todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria, y que Jesús es Dios, incluso en su condición de mediador en la persona divina, la que pronuncia sus palabras y realiza sus obras. Sin embargo, el problema se ha resuelto cuando recordamos que Dios es amor, que según el cuarto Evangelio, las personas en la Santa Trinidad se glorifican una a otra y que la gloria y el gozo del mediador exaltado incluye también ese elemento que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Pero aquí, en Juan capítulo 17 versículo 5, el Hijo espera la gloria de regocijarse en el gozo de su pueblo que es salvo, el mismo pueblo cuya salvación Él, junto con el Padre y el Espíritu, han planeado desde la eternidad, es decir, antes de que el mundo existiera. Dios siempre se deleita en sus propias obras, y el Hijo se glorifica en la gloria del Padre y se regocija en el gozo de todos los redimidos. Cuando ellos cantan, Él canta, como dice Sofonías capítulo 3 versículo 17. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me dites, tuyos eran, y me los dites, y han guardado tu palabra. Hay una transición delicada y orgánica entre el ruego por sí mismo y el ruego por los discípulos. El paso de un ruego a otro es natural y muy gradual, como los colores del arco iris que parecen fundirse donde se juntan, ya que la gloria de Jesús es la salvación de sus seguidores. Así pues, al centrar la atención en su obra en pro de ellos, el Hijo afirma que ha manifestado o dado a conocer el nombre del Padre a ellos. En cuanto al significado del verbo manifestado, el Hijo es el exegeta del Padre. Aparte de él, nadie nunca llega a conocer los asuntos espirituales en su esencia y valor íntimos y reales. El nombre del Padre, o sea, el Padre mismo, en la manifestación de sus gloriosos atributos, en la esfera de la redención, no se aprecia aparte de las palabras y obras del Hijo. Este conocimiento respecto al Padre significa vida eterna, como dice Juan capítulo 17 y versículo 3. Y dicho nombre no fue dado a conocer a todo el mundo, solo
a aquellos que en el decreto eterno de elección el Padre había dado. De ahí, luego ha traído al Hijo, como señala, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 37, Juan capítulo 17, versículo 9, por citar algunos versículos. Entonces, el Padre lo había elegido del mundo, Juan 15, versículo 19, como don para el Hijo. Ahora bien, la elección en el propósito inmutable de Dios, por el cual antes de que se echaran los fundamentos del mundo, Él, según el liberismo beneplácito de su voluntad, por pura gracia, ha escogido de entre todas las razas caídas por su culpa de su integridad prístina en pecado y destrucción a un cierto número de personas, ni mejores ni más merecedoras de otras, sino unidas a ellas en la miseria común, para salvación en Cristo, a quien, desde la eternidad, había nombrado mediador y cabeza de todos los elegidos y fundamento de salvación, y por consiguiente, ha decretado dárselos para que se salven. Y voy concluyendo ya con esto. En este capítulo 17 contiene lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Es como algunos han dicho, el lugar santísimo del Evangelio. Nótese que no fue la última oración de Jesús. Y él oraría también en agonía en Getsemaní. Lo haría luego en la cruz, entregaría en oración su vida poniéndola en manos del Padre. Sin embargo, es una oración excepcional, profunda, precisa, interesada y singular. Ninguna otra se le puede comparar. Es el último gran coloquio con el Padre en el diálogo directo y comprensible al hombre. Los diálogos de Jesús fueron reduciéndose en destinatarios, ya que al principio del ministerio hablaba a las multitudes, luego dedicó mayor tiempo a los discípulos. Ambas cosas habían ya terminado. Ya no tenía más que decir a nadie, por tanto, conversa con el Padre, aunque lo haga en presencia de los discípulos. Estimado y estimada oyente, Jesús, hora antes de ser crucificado en la cruz, en oración le dijo al Padre: «He manifestado tu nombre a los hombres». Lo manifestó anunciando el reino de Dios y además hablando de él a todos, pero también lo sigue haciendo en estos días por medio de su palabra, es decir, del Evangelio. Nótese que el Evangelio son buenas noticias, y son buenas noticias para toda la humanidad, para cada persona que oye el Evangelio y cree que Jesucristo dio su vida en rescate por el pecador, por la pecadora, arrepentido, arrepentida. Es por eso que, amigo y amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración de fe si nunca antes lo has hecho. Repite y di: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Verbo de Dios encarnado. Tú viniste a la tierra y dites tu vida por el pecador y la pecadora arrepentida. Yo soy una de esas personas, pecadora, que necesito perdón de ti, porque tú eres Dios. Y en este momento yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.